Dios le bendiga, bienvenido a este espacio devocional llamado Un Cuarto con Dios. Un cuarto de hora, 15 minutos que tenemos para meditar en la palabra del Señor y para tomarnos unos minutos de oración. Le recuerdo a mi hermana, usted que se conecta con nosotros el día de hoy o que se conecta por primera, por segunda vez con nosotros en estos espacios devocionales que venimos orando, venimos haciendo un tiempo maravilloso de oración desde el 1 de octubre que hemos llamado 50 días de oración enfocada en la palabra del Señor para buscar ser esa iglesia conforme a Hechos, esa iglesia de bendición. Y por eso hemos cambiado la dinámica de nuestros devocionales. De lunes a viernes tenemos un devocional de 5 minutos llamado Date 5 minutos de reflexión con la palabra del Señor. También tenemos el día de hoy sábado este tiempo devocional de Un Cuarto con Dios. Como estamos en los 50 días de oración, pues estamos haciendo las dos cosas a la vez. Uno, estamos teniendo el tiempo conforme a la cita que vamos a mirar día tras día durante estos 50 días. Y segundo, vamos a continuar analizando el libro de los Salmos en el capítulo en el que vamos actualmente. Por el momento quiero que vayamos a 1 de Corintios capítulo 12 versículos 4 al 7. Dice la palabra del Señor: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ayer, en el devocional de 5 minutos de reflexión, vimos cómo el Espíritu Santo es el que produce el fruto, un fruto que es el mismo para todos, es un fruto especial, pero que cada uno tiene que profundizar en desarrollarlo y en hacerlo crecer, en hacerlo multiplicar. Pero hoy nos está hablando que una cosa es el fruto del Espíritu Santo y otra cosa son los dones. Y aquí es donde dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Donde el Señor nos dice: hay distintas clases de dones espirituales, hay distintas capacidades, pero todas ellas provienen del mismo Espíritu. Hay distintas formas de servir al Señor. Se puede servir al Señor Jesús de diferentes maneras, pero todos sirven o servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, mis hermanos, y se pueden realizar distintas actividades, pero Él es el mismo Dios a quien a cada uno de nosotros nos da la libertad y la capacidad de hacerlo. Es Dios quien hace la obra en todos nosotros, y a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Quiere decir que Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. El propósito del fruto del Espíritu Santo es que demos evidencia de que somos hijos de Dios, de que somos salvos, y que podamos irradiar, que podamos tener una relación realmente bonita y hermosa, no solo con Dios, sino con nuestro prójimo, para que podamos ser evidencia de la transformación y renovación que Dios ha hecho en nuestros corazones. Pero los dones son para que sirvamos y para que nos ayudemos mutuamente y para que podamos levantarnos, edificarnos y fortalecernos como pueblo de Dios. Los dones tienen un propósito particular y tienen una capacidad especial en cada uno de nosotros, pero todos son para la gloria de Dios. Todos son para servir al Señor y servir al prójimo. Todos son para dar testimonio de esa gran bendición de ser parte de un mismo cuerpo, de un mismo pueblo, de una misma familia espiritual, donde todos ocupamos un lugar particular, especial, diferente, pero que a la vez todos somos unidos por el mismo Espíritu de Dios. ¡Qué maravilloso es eso! Que seamos todos uno en Cristo Jesús, pero que a la vez Dios nos dé la capacidad y la libertad de cada uno desarrollar talentos, habilidades, capacidades, dones espirituales al servicio de Dios, al servicio de la iglesia. Por eso te animo a ti
Te animo a ti que nos estás viendo en esta hora y que has venido haciendo parte de este proceso espiritual de oración y de crecimiento. Y aún si hoy es la primera vez, te animo también a que te mantengas conectado con nosotros a través de estos medios virtuales, y que si haces parte aquí de nuestra congregación en Northport, Alabama, pues que no descuides tu manera de congregarte, no descuides la capacidad y el don de Dios de estar en comunidad. Y si eres parte de otra iglesia o de otro lugar, estás en otro estado o allá en nuestros países de origen, en Centroamérica y Sudamérica, tienes que tener una iglesia espiritual donde puedas poner al servicio de Dios esos dones y esas capacidades espirituales. Es muy importante que juntos avancemos delante de la presencia del Señor. Y una de las maneras que podemos hacerlo es compartir este espacio devocional con otras personas. Compartir este espacio devocional nos hace a nosotros de alguna manera ser ese puente de salvación, ese puente de bendición, donde Dios va a seguir obrando de muchas maneras en el corazón de la gente, en el corazón de las personas que Él ha salvado, y que Él sigue dándole no solamente un crecimiento espiritual con el fruto del Espíritu, sino que sigue derramando dones y talentos y habilidades para el servicio de su obra. Vamos a continuar ahora con el libro de los Salmos, capítulo número 73, y vamos a mirar algunos versículos desde el versículo número 10. Dice Salmos capítulo 73, verso 10, dice: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los que has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Estos versículos del 10 al 20 en el Salmo capítulo número 73 nos muestran que el salmista dice, la gente a veces se desanima, la gente a veces consulta y cree y piensa que están como haciendo en vano las cosas, piensan que el Dios Altísimo no lo sabe ni llegará a saberlo, piensan que Dios no sabe que la gente está consultando por aquí y por allá a ver si encuentra algo mejor que Dios, y no se preocupan de nada, y cada vez la gente se aleja más, y muchos ven su vida y cómo la disfrutan los perversos, y disfrutan la felicidad aparente mientras se multiplican sus riquezas. Y entonces dice, ¿conservé puro mi corazón en vano? Es una pregunta que se hace aquí el salmista. Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. Pero si a veces esta gente es malvada y aún a veces nos atropellan, nos castigan. Pero entonces el salmista viene a entender algo muy importante, y es que dice en el versículo 17, dice: pero cuando fui a la presencia de Dios, cuando me congregué, cuando empecé a buscar, cuando fui al santuario, cuando por fin hablé con Dios, entendí el destino de los perversos. Entendí que ellos en un abrir y cerrar de ojos terminarán por ser destruidos. No podrán para siempre estar en su perversidad y en su maldad y en su aparente felicidad, con sus placeres terrenales y con sus riquezas temporales. No podrán estar para siempre. Un día llegará a su ruina y su caminar quedará totalmente destruido. Cuando Dios entre en acción, hará que sean olvidados como se olvida una pesadilla. Serán consumidos por sus propios terrores, los destruirá su propia maldad. Ahora, no es que estemos buscando venganza, ni estemos buscando que la gente se acabe o se destruye. Realmente ese no es el propósito
de Dios. No es el propósito de Dios que nosotros busquemos el mal en los demás. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que no es en vano que estemos buscando hacer las cosas bien. No es en vano que estemos caminando de la mano del Señor. No es en vano que estemos tratando de mantenernos íntegros. No es en vano que estés buscando la santidad de Dios. No es en vano. Vale la pena seguirlo intentando, vale la pena seguir orando, vale la pena seguir perseverando en la palabra del Señor, vale la pena seguirte congregando, como lo hemos estado viendo en los 50 días de oración. El Espíritu Santo sigue tan vivo y tan relevante en la vida del cristiano como lo fue desde el principio de la creación, como lo fue a lo largo de todo el Antiguo Testamento, como lo fue en la vida del propio Señor Jesucristo. Sigue siendo relevante para nosotros hoy como iglesia. El Espíritu Santo produce en nosotros un fruto que viene precisamente de que estamos nosotros buscando mantenernos en Dios, que estamos buscando mantener puro e íntegro nuestro corazón, que estamos buscando nosotros hacer la voluntad de Dios, que estamos queriendo en oración, en súplica, en clamor, que Dios siga teniendo misericordia de nosotros. Estamos dando ejemplo y testimonio a las nuevas generaciones. Estamos mostrándole a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, que vale la pena servir al Señor, que vale la pena congregarnos, que vale la pena insistir que Dios es bueno, porque si no, es también claro que podemos mostrarle al mundo que el fin de la gente que no se acerca a Dios, no porque queramos que sean destruidos. Yo no quiero que la gente sea destruida, precisamente predico y enseño y hago esto para que alguien crea y se arrepienta y entre en el caminar de Cristo, para que tú que ya has dado ese paso de fe y de obediencia, de seguir a Cristo Jesús, te mantengas firme en la voluntad del Señor, para que todos aquellos que venimos caminando demos pasos agigantados de fe, de esperanza, de crecimiento y sigamos alentando nuestros corazones con la palabra del Dios vivo. Así que no es que estemos buscando que la gente mala sea destruida, pero es una realidad que si no se arrepienten, que si la gente perversa sigue por su camino ignorando las bendiciones que Dios tiene para sus vidas, que si la gente sigue viviendo una vida creyendo que Dios no se da cuenta de su perversidad, se estarán equivocando y habrá un día, llegará un momento donde sus vidas ya no tendrán más para hacer por su propia cuenta y se encontrarán con el Dios vivo. Y si nunca reconocieron al Señor como su Señor y Salvador personal, entonces vendrá para ellos tal vez esto que nos dice ahí: un instante serán consumidos, destruidos por sus propios terrores, castigados eternamente. No tendrán ya más sus riquezas, no tendrán ya más sus capacidades humanas, ya no tendrán más todo eso para sentirse poderosos, porque quedarán a la merced de la justicia divina del Dios Todopoderoso. Así que hay un motivo de bendición para nosotros, y es que no estamos haciendo algo que no va a dar fruto, no estamos haciendo algo que no nos va a dar bendición. Por supuesto que sí, claro que sí. Yo te animo y vale la pena que sigas insistiendo. Vale la pena que sigas orando, vale la pena que tomes en serio estos 50 días de oración enfocada, vale la pena que tomes en serio estos tiempos de devocional, vale la pena que tomes en serio el congregarte, el ir a la iglesia y el realmente disponer tu corazón para orar, para adorar al Señor y para recibir una palabra de vida. Vale la pena que todos los días en tu hogar te reúnas con tu familia, ores, hables de la palabra del Señor. Vale la pena que prediques a otras personas, vale la pena que compartas estos mensajes con alguien, vale la pena que sigas insistiendo por tu propia vida, por tu familia y por todos los que te rodean, porque no es en vano. El Espíritu Santo sigue obrando, el Espíritu Santo sigue haciendo crecer el fruto de su Espíritu en ti, el Espíritu Santo te sigue dando dones y capacidades para que edifiques tu propia vida y la vida de tu iglesia y la vida de la gente que te rodea. Vale la pena que sigas creyendo que cuando entramos en la presencia, en el santuario del Señor, entendemos la verdad. Comparte este mensaje del Evangelio con otras personas. Sigue adelante, persevera. Te animo en el nombre del Señor Jesucristo a que no desmayes, sino que sigas adelante con fe y con entusiasmo y con perseverancia, que Dios siempre trae respuesta.
Vive apasionadamente por el Señor, vive confiando en lo que Él está haciendo en tu vida, vive agradecido, vive tu pasión por Jesús. Mil bendiciones.